Entre rosas y espinas, parte uno. El encuentro imposible. Nadie le advirtió a Carmen Rosales que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Nadie le dijo que al servir una copa de vino tinto a la mesa número 7 estaría sirviendo su propio destino en bandeja de plata. Pero así funcionan las historias que rompen corazones. Llegan sin avisar, disfrazadas de coincidencia. El restaurante El Jardín Dorado brillaba como siempre, brillaban los lugares donde los ricos gastaban en una cena lo que Carmen ganaba en un mes. Las lámparas de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas y el aroma a trufa y champán francés flotaba en el aire acondicionado que mantenía el lugar a exactamente 1 grados. Carmen llevaba 3 años trabajando allí, 3 años perfeccionando la sonrisa educada que escondía el cansancio de sus pies, el peso de las facturas sin pagar y el sueño de algún día sentarse en una de esas mesas en lugar de servirlas. Eran las 9 de la noche cuando ella entró. Isabella de Mendoza no caminaba, flotaba. Su vestido negro de Chanel se movía como agua oscura alrededor de su figura esbelta, y el collar de perlas que adornaba su cuello valía probablemente más que el apartamento entero donde Carmen vivía con su abuela en Carabanchel. Tenía ese tipo de belleza que el tiempo respeta. Pómulos altos, piel cuidada con tratamientos que Carmen ni siquiera podía pronunciar, y ojos verdes tan fríos como el hielo de los cócteles que se servían en la barra. Pero no venía sola. Detrás de Isabella caminaba un hombre que hizo que Carmen olvidara por un segundo cómo respirar. Alto, tal vez 1,85 m, con un traje gris oscuro que le quedaba como si hubiera nacido con él puesto. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, revelando una frente amplia y unos ojos grises que parecían capaces de leer el periódico del alma de cualquiera. Tenía ese tipo de mandíbula que aparece en anuncios de perfumes caros y una boca que, Carmen se sorprendió pensando, probablemente sabía exactamente cómo besar. Dios mío, Carmen, concéntrate, se reprendió mentalmente, ajustando la bandeja que llevaba en las manos. El maître, Alfonso, prácticamente hizo una reverencia al recibirlos. Señora de Mendoza, qué honor tenerla de nuevo en nuestro establecimiento. Su mesa habitual está lista. Isabella asintió con la elegancia de quien está acostumbrada a que el mundo se ajuste a sus deseos. Gracias, Alfonso. Esta noche cenaré con mi hijo. ¿Su hijo? Carmen sintió algo extraño en el estómago. Claro que era su hijo. Había una cierta similitud en los ojos, en la forma en que ambos sostenían la cabeza alta como si el mundo fuera un escenario construido exclusivamente para ellos. Alfonso los condujo a la mesa junto a la ventana, la mejor del restaurante, aquella desde donde se podía ver el Parque del Retiro iluminado como un collar de diamantes verdes. Carmen observó desde su posición junto a la cocina, pretendiendo revisar su libreta de pedidos mientras sus ojos seguían cada movimiento del hombre de traje gris. Mesa 7 para ti, Carmen, dijo Raúl, su compañero, dándole un codazo juguetón. Los Mendoza. Ten cuidado, la vieja es exigente como una reina y propina como una mendiga. Carmen respiró profundo, alisó su mandil negro y caminó hacia la mesa 7 con la confianza que había aprendido a fingir. La primera regla del servicio de lujo: nunca dejes que vean tu inseguridad. Buenas noches, dijo con su mejor sonrisa profesional, colocando las cartas menú sobre la mesa. Mi nombre es Carmen y seré su servidora esta noche. ¿Les gustaría empezar con algo de beber? Isabela ni siquiera la miró. Estaba ocupada ajustándose los anillos de diamantes en sus dedos largos. Agua mineral San Pellegrino con hielo y limón, y trae la carta de vinos inmediatamente. Pero él sí la miró. Alejandro de Mendoza levantó la vista de su teléfono móvil y sus ojos grises se encontraron directamente con los cafés de Carmen. Por un segundo que pareció durar una eternidad, el restaurante desapareció. El ruido de los cubiertos contra la porcelana, las conversaciones en voz baja, la música de piano que sonaba desde los altavoces ocultos, todo se desvaneció. Hola, dijo él, y su voz era más suave de lo que Carmen había imaginado, con un toque de calidez que contrastaba completamente con la frialdad de su madre. Para mí, un whisky solo, Macallan 18, si tienen. Sí, señor, tenemos, respondió Carmen, y odiaba cómo su propia voz sonaba ligeramente temblorosa. Alejandro, corrigió él, con una media sonrisa que transformó completamente su rostro. Llámame Alejandro. Alejandro, no seas ridículo, intervino Isabela, finalmente levantando la mirada. Sus ojos verdes escanearon a Carmen de arriba abajo en menos de 3 segundos, y Carmen pudo sentir el juicio en esa mirada.
pobre, sin educación, sin clase, sin importancia. Todo eso comunicado en una sola mirada. La chica está trabajando. Mantén el protocolo. Algo se endureció en la mandíbula de Alejandro, pero simplemente asintió. Por supuesto, madre. Carmen se retiró rápidamente, su corazón latiendo de una manera que no tenía ningún sentido. No era la primera vez que servía a hombres guapos. El restaurante estaba lleno de ejecutivos, actores, deportistas, pero había algo en la forma en que Alejandro la había mirado, como si realmente la viera, no solo como una empleada más en el paisaje decorativo de su vida privilegiada. En la barra, mientras preparaba las bebidas, Raúl se acercó con una sonrisa maliciosa. ¿Viste cómo te miró el hijo de Mendoza? Cuidado, Carmen, ese tipo de hombres son peligrosos para chicas como nosotros. ¿Chicas como nosotros? Carmen levantó una ceja mientras servía el agua mineral en un vaso con hielo tallado. Ya sabes, los que trabajamos para vivir en lugar de vivir del trabajo de otros. Para tipos como él, somos, ¿cómo lo dicen? Un entretenimiento temporal, una aventura exótica antes de casarse con alguna heredera de su mismo mundo. Carmen sabía que Raúl tenía razón, lo sabía en su cabeza, pero algo en su pecho, algo estúpido e irracional, se negaba a aceptarlo. Cuando regresó a la mesa 7, la atmósfera había cambiado. Isabela hablaba en voz baja pero intensa, sus palabras cortantes como cristales rotos. No puedes seguir posponiendo esto, Alejandro. Victoria Salazar es perfecta para ti. Su familia tiene la misma posición que la nuestra. Su educación es impecable. Madre, por favor, no esta noche. La voz de Alejandro sonaba cansada, y Carmen notó las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos. Isabela se detuvo abruptamente cuando notó la presencia de Carmen. Oh, estás aquí. Déjalas. Carmen colocó las bebidas cuidadosamente. El whisky para Alejandro, el agua con gas para Isabela. Cuando puso el vaso de whisky frente a Alejandro, sus dedos rozaron accidentalmente los de él. Fue un contacto mínimo, menos de un segundo, pero Carmen sintió una descarga eléctrica subir por su brazo. Gracias, murmuró él, y había algo en sus ojos que hacía que Carmen quisiera preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo más que whisky para sobrevivir a esta cena con su madre. ¿Ya saben qué ordenar o necesitan unos minutos? Preguntó Carmen, abriendo su libreta. Isabella agitó la mano con impaciencia. El carpaccio de atún para empezar, luego el lenguado a la plancha, sin mantequilla, sin sal, y una ensalada verde, solo aceite de oliva y vinagre balsámico. ¿Y para usted, señor? Carmen se dirigió a Alejandro, y se dio cuenta de que estaba usando el tono que reservaba para clientes que le caían bien, más cálido, más personal. El solomillo, término medio, con patatas al horno. Cerró el menú y lo extendió hacia Carmen. Cuando ella lo tomó, él no lo soltó inmediatamente, manteniéndola allí por un segundo extra. ¿Tú qué recomiendas de postre? Era una pregunta extraña. Los clientes como él generalmente no pedían recomendaciones a los meseros. El tiramisú es excepcional, dijo Carmen. Pero si le gustan las cosas menos dulces, la panna cotta con frutos rojos es mi favorita personal. ¿Tu favorita personal? Isabela rió, pero no era una risa alegre. ¿Y cuándo exactamente tienes tiempo de probar los postres aquí, querida? ¿Te invitan a sentarte y cenar con los clientes? El silencio que siguió fue doloroso. Carmen sintió el calor subir a sus mejillas, la humillación quemando como ácido en su garganta. Sabía exactamente lo que Isabela estaba haciendo, poniéndola en su lugar, recordándole que ella era el servicio, no un igual. Madre, la voz de Alejandro era de acero frío. Discúlpate. ¿Disculparme? Alejandro, no seas absurdo. Ahora. No era una petición, era una orden. Isabela miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y rabia, pero algo en su expresión debió decirle que Alejandro no iba a ceder. Volvió su rostro hacia Carmen, y aunque las palabras salieron de su boca, no había ni una pizca de sinceridad en ellas. Disculpa si mi comentario te ofendió. No hay problema, señora, respondió Carmen automáticamente, aunque su estómago estaba hecho un nudo. Traeré sus entradas enseguida. Mientras se alejaba, escuchó la voz de Isabella, siseante y furiosa. ¿Qué demonios fue eso, Alejandro? ¿Desde cuándo te importan los sentimientos de una mesera? Desde que mi madre decidió comportarse como una persona sin educación. Carmen no escuchó la respuesta de Isabella porque ya estaba empujando las puertas de la cocina, su respiración irregular. Se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos por un momento. ¿Estás bien? La voz de Elena, la jefa de cocina, sonaba preocupada. Sí, solo la señora de Mendoza siendo ella misma. Elena resopló.
Esa mujer podría hacer que el Papa perdiera la fe. Pero oye, escuché que el hijo salió en tu defensa. Eso es raro. Normalmente esos millonarios dejan que sus madres traten a los empleados como basura. Raro. Esa era exactamente la palabra. Todo en esta situación era raro. La forma en que Alejandro la miraba, la forma en que su corazón se aceleraba cuando estaba cerca de la mesa 7, la forma en que sentía su presencia incluso cuando estaba al otro lado del comedor. Durante la siguiente hora, Carmen sirvió la cena con perfecta eficiencia profesional. Llevó el carpaccio de Isabella y el solomillo de Alejandro. Rellenó las copas de agua. Preguntó en los momentos apropiados si todo estaba a su gusto. Y todo el tiempo era dolorosamente consciente de los ojos grises de Alejandro siguiéndola mientras se movía por el comedor. Isabella dominaba la conversación, hablando sobre inversiones, sobre la necesidad de que Alejandro asistiera a más eventos sociales, sobre esta tal Victoria Salazar, que aparentemente era la candidata perfecta para convertirse en su nuera. Es de buena familia, Alejandro. Los Salazar tienen conexiones en toda Europa. Sería una alianza perfecta. No estoy buscando una alianza, madre, y definitivamente no estoy en el mercado para un matrimonio arreglado. No seas dramático. Nadie habla de matrimonios arreglados, solo de presentaciones estratégicas. Carmen, que pasaba con una bandeja de platos sucios de otra mesa, no pudo evitar pensar que sonaba exactamente como un matrimonio arreglado, pero con mejor marketing. Cerca de las 11 de la noche, el comedor comenzó a vaciarse. Los clientes se retiraban lentamente, satisfechos y probablemente más pobres de lo que habían llegado. Isabella pidió la cuenta con un gesto imperioso de su mano adornada con joyas. Cuando Carmen trajo la cuenta, Isabela simplemente colocó su tarjeta de crédito negra sin mirarla. Pero Alejandro extendió la mano y tomó la carpeta de piel. Yo invito esta noche, madre. Como quieras. Isabela se puso de pie ajustándose su bolso Hermès. Voy al tocador, espérame en el coche. Cuando Isabela desapareció por el pasillo hacia los baños, Alejandro miró directamente a Carmen. Lamento el comportamiento de mi madre. No tiene excusa. Carmen parpadeó, sorprendida. No es necesario que se disculpe, señor. Estoy acostumbrada. No deberías estarlo. Y por favor, deja de llamarme señor. Me hace sentir como si tuviera 80 años. Una pequeña sonrisa escapó de los labios de Carmen. ¿Y cómo debería llamarle entonces? Ya te lo dije, Alejandro. Se puso de pie y Carmen tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Era más alto de lo que parecía sentado. Carmen, ¿verdad? Tu nombre. Sí. Un nombre bonito. Sacó su billetera y extrajo varios billetes de 50 euros, mucho más de lo que era apropiado para una propina. Los colocó en la carpeta de la cuenta. Esto es para ti, no para repartir con el equipo. Señor, Alejandro, es demasiado. Es exactamente lo correcto. Sus dedos rozaron los de ella otra vez cuando ella tomó la carpeta y esta vez Carmen estaba segura de que no fue un accidente. Dime una cosa, Carmen. ¿Trabajas aquí todos los días? El corazón de Carmen se aceleró. 5 días a la semana, martes a sábado. ¿Y qué haces los domingos? Era una pregunta extraña, demasiado personal para un cliente, pero Carmen se encontró respondiendo de todos modos. Visito a mi abuela, cocinamos juntas, vemos películas viejas. Algo se suavizó en los ojos de Alejandro. Suena perfecto. Alejandro, la voz de Isabela cortó el momento como un cuchillo. Había regresado del baño y estaba parada a unos metros, observándolos con ojos entrecerrados. El conductor está esperando. Ya voy, madre. Pero Alejandro no se movió inmediatamente. Mantuvo sus ojos en Carmen por un momento más, como si estuviera memorizando su rostro. Buenas noches, Carmen. Fue un placer conocerte. Igualmente, susurró Carmen, aunque no estaba segura de que él pudiera escucharla. Lo observó caminar hacia la salida, su figura alta y elegante moviéndose con una gracia natural. Isabella lo siguió, pero antes de salir lanzó una última mirada hacia Carmen. Fue una mirada de advertencia, clara y fría como el hielo. Aléjate de mi hijo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Carmen soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Miró los billetes en la carpeta. 300 euros. Por una cena de 2 personas. Era absurdo. Era excesivo. Y era una de las cosas más amables que alguien había hecho por ella en mucho tiempo. ¿Qué pasó allí? Raúl apareció a su lado, mirando los billetes con los ojos muy abiertos. Carmen, eso es casi tu sueldo de una semana. Lo sé. ¿Y qué le dijiste? ¿Le diste tu número de teléfono o algo así?
No seas ridículo. Solo fue amable, eso es todo. Pero mientras limpiaba la mesa 7, Carmen no podía dejar de pensar en esos ojos grises, en la forma en que su voz sonaba cuando dijo su nombre, en el roce de sus dedos que había encendido algo en su interior que no sabía que existía. 2 horas después, cuando el restaurante finalmente cerró y Carmen se cambió su uniforme por sus jeans gastados y su chaqueta de mezclilla, caminó hacia la estación de metro con los pies doloridos, pero la mente increíblemente despierta. El metro a esas horas estaba casi vacío. Carmen se sentó junto a la ventana, viendo la oscuridad del túnel interrumpida ocasionalmente por las luces de las estaciones. Tocó el pequeño collar de oro que siempre llevaba, una cadena simple con un dije en forma de rosa, lo único que le quedaba de su madre. Su teléfono vibró. Un mensaje de su abuela. ¿Ya saliste, cielo? Calenté la cena. Carmen sonrió y respondió rápidamente. En camino, abuela. No debiste esperarme despierta. A mis 78 años puedo decidir cuándo dormir y cuándo no. Gracias. Esa era su abuela, terca como una mula y con más amor en su corazón artrítico que la mayoría de las personas con cuerpos perfectamente sanos. Desde que Carmen tenía 6 años y su madre murió en un accidente de tráfico, su abuela había sido su mundo entero. Habían pasado por tiempos difíciles, trabajos mal pagados, facturas que a veces no podían pagar, meses comiendo lentejas porque no había dinero para más. Pero siempre habían tenido la una a la otra. Cuando Carmen llegó al pequeño apartamento en Carabanchel, su abuela estaba en el sofá desgastado, envuelta en su bata de felpa verde, viendo un programa de cocina en la televisión. Aquí está mi niña, hermosa, dijo, extendiendo sus brazos. Carmen se inclinó para abrazar a su abuela, inhalando el olor familiar a jabón de lavanda y crema de manos. ¿Cómo estuvo tu día, abuela? Oh, ya sabes, el mismo de siempre. Doña Remedios de abajo está convencida de que alguien le está robando su correo. Le dije que nadie quiere sus revistas de crucigramas, pero no me escucha. Los ojos cafés de su abuela, tan parecidos a los de Carmen, se iluminaron con curiosidad. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo el restaurante de los ricos y famosos? Carmen fue a la pequeña cocina y calentó el plato que su abuela había dejado cubierto. Pollo guisado con papas. Interesante. ¿Interesante? Su abuela se incorporó, con esa expresión que significaba que olfateaba una historia. Carmen María Rosales, te conozco desde antes de que nacieras. ¿Qué significa interesante? Carmen se sentó en el sofá junto a su abuela, el plato caliente en sus manos, y sin saber muy bien por qué, se encontró contándole todo sobre Isabella de Mendoza y su crueldad casual, sobre Alejandro y sus ojos grises, sobre la propina excesiva y la forma en que él había preguntado sobre sus domingos. Su abuela la escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando Carmen terminó, la anciana tomó su mano con dedos artríticos pero cálidos. Carmen, mi amor, te voy a decir algo que me dijo tu bisabuela y que ella aprendió de su madre. El amor no conoce clases sociales, pero la sociedad sí. Ese muchacho puede tener el corazón más puro del mundo, pero su mundo y el tuyo son como aceite y agua. No se mezclan sin causar problemas. Abuela, nadie habló de amor, solo fue amable conmigo. Exacto. Y eso es suficiente para que tu corazón empiece a tejer fantasías. Conozco esa mirada en tus ojos, la misma que tenía tu madre cuando conoció a tu padre. Carmen sintió una punzada en el pecho. Su padre había abandonado a su madre cuando supo que estaba embarazada. No era una historia romántica con final feliz. Ten cuidado, mi niña. Los hombres como ese Alejandro pueden ser maravillosos, pero viven en jaulas doradas. Y a veces, aunque quieran salir, no saben cómo abrir la puerta. Carmen asintió, aunque una parte de ella se rebelaba contra las palabras sabias de su abuela. Se terminó su cena en silencio, besó a su abuela en la frente arrugada y se fue a su pequeño cuarto. La habitación apenas tenía espacio para su cama individual, un armario viejo y un escritorio donde guardaba sus libros de la universidad que había tenido que abandonar por falta de dinero. En la pared había fotos. Ella y su abuela en las fiestas de San Isidro. Ella con Raúl y otros compañeros del restaurante, una foto descolorida de su madre joven sonriendo con Carmen bebé en brazos. Se cambió para dormir y se metió en la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente seguía reproduciendo cada momento de la noche, la forma en que Alejandro defendió su honor frente a su madre, la calidez en su voz, el roce de sus dedos. Deja de ser estúpida, se dijo a sí misma en la oscuridad. Probablemente ni siquiera vuelvas a verlo.
Pero algo en su pecho, algo irracional e imposible de ignorar, le susurraba que esto era solo el comienzo. Y en una mansión al otro lado de la ciudad, en el barrio de Salamanca, donde las calles brillaban con boutiques de lujo y coches que costaban más que casas, Alejandro de Mendoza estaba en su estudio, un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. No podía dejar de pensar en ojos color café y una sonrisa que parecía real en un mundo donde todo era artificial. No podía dejar de pensar en la forma en que Carmen había mantenido su dignidad, incluso cuando su madre intentó humillarla. No podía dejar de pensar en que por primera vez en años había conocido a alguien que no quería nada de él excepto tratarla con respeto básico. Esto es una locura, murmuró para sí mismo, terminando su whisky de un trago. Pero las mejores historias siempre empiezan con un poco de locura. Y en algún lugar entre el apartamento de Carabanchel y la mansión de Salamanca, entre el mundo de Carmen y el mundo de Alejandro, el destino empezaba a tejer su red, indiferente a las diferencias de clase, de dinero, de expectativas sociales, porque algunas historias están destinadas a suceder, sin importar cuántos obstáculos se interpongan en el camino. Esta era una de ellas. Entre Rosas y Espinas, parte 2. Cuando los mundos colisionan, 3 días. Habían pasado exactamente 3 días desde aquella noche y Carmen no podía sacarse a Alejandro de Mendoza de la cabeza. Era ridículo, era patético, era completamente inapropiado para una mujer de 24 años que se consideraba práctica y realista. Y sin embargo, allí estaba, preparando café en la pequeña cocina del apartamento, con la mente perdida en ojos grises y una voz que había dicho su nombre como si fuera algo precioso. «Estás quemando el pan», observó su abuela desde la mesa donde pelaba naranjas para el desayuno. Carmen parpadeó y miró la tostadora. Efectivamente, humo gris salía de las ranuras. «Mierda». «Lenguaje, niña». «Lo siento, abuela». Carmen rescató las tostadas carbonizadas y las tiró a la basura con más fuerza de la necesaria. «Es solo que no dormí bien». Su abuela la observó con esos ojos que veían demasiado. «¿Todavía pensando en ese muchacho?» «No». La mentira sonó poco convincente incluso para sus propios oídos. «Carmen, mi amor, tienes esa mirada, la misma que tienes cuando te gusta una película romántica, pero no quieres admitir que lloraste al final». Carmen suspiró y se sentó frente a su abuela, aceptando los gajos de naranja que le ofrecía. «No importa de todos modos. Probablemente nunca vuelva a verlo. Hombres como él no van al mismo restaurante 2 veces seguidas, tienen 1000 lugares donde elegir». Pero el universo, como Carmen estaba a punto de descubrir, tenía un sentido del humor perverso. Esa tarde, cuando llegó al El Jardín Dorado para su turno de las 6, encontró a Raúl prácticamente vibrando de emoción en el vestuario del personal. «Carmen, no vas a creer esto». «¿Qué pasó? ¿Alfonso finalmente admitió que su tupé es postizo?» «Mejor, mucho mejor». Raúl se acercó, bajando la voz aunque estaban solos. «Alejandro de Mendoza llamó hace una hora, reservó mesa para esta noche, mesa para uno, y específicamente preguntó si trabajabas hoy». El corazón de Carmen se detuvo. Literalmente se detuvo por un segundo completo antes de volver a latir con fuerza doble. «¿Qué?» «Lo que oyes. Alfonso está como loco, limpiando personalmente la mesa 7. El chef está preparando especiales que ni siquiera están en el menú. Esto es grande, Carmen. Los Mendoza prácticamente financian este lugar con sus eventos privados». Carmen se apoyó contra su taquilla intentando procesar esta información. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vendría solo? ¿Y por qué preguntaría por mí? Raúl le dio una mirada que decía, «¿En serio? ¿Eres tan ingenua?» «Carmen, el tipo prácticamente te comía con los ojos el martes, y esa propina obscena. Y ahora esto. Wake up, chica. Le gustas. No seas ridículo. Los hombres como él no. Yo solo soy. Una mujer hermosa, inteligente y real en un mundo lleno de plástico y pretensiones. Sí, qué terrible». Raúl le dio un apretón en el hombro. «Mira, no te voy a decir que esto no sea complicado. Su madre podría comprar y vender nuestras vidas 10 veces. Pero eso no cambia el hecho de que él viene a verte. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Carmen no tenía respuesta para eso. Una hora después, cuando las puertas del restaurante se abrieron y Alejandro de Mendoza entró, Carmen sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Llevaba un traje azul marino esta vez, sin corbata, los 2 primeros botones de su camisa blanca desabrochados. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasando las manos por él.
y cuando sus ojos encontraron a Carmen al otro lado del comedor, sonrió. Una sonrisa lenta, cálida, que transformó completamente su rostro. Alfonso prácticamente corrió para recibirlo. Señor de Mendoza, qué honor, qué placer. Su mesa está lista, la mejor del restaurante, junto a la ventana como siempre. Gracias, Alfonso. Alejandro aceptó la carta de vinos que le ofrecían, pero sus ojos nunca dejaron de buscar a Carmen en el personal. Carmen se alisó el mandil, respiró profundo y caminó hacia la mesa 7 con lo que esperaba fuera gracia profesional y no las piernas temblorosas que realmente sentía. Buenas noches, dijo, y odiaba cómo su voz sonaba un poco sin aliento. Bienvenido de nuevo al Jardín Dorado. Alejandro dejó la carta sobre la mesa y la miró directamente. Hola, Carmen. La forma en que dijo su nombre, con esa voz suave y ligeramente ronca, hizo que algo se derritiera en el estómago de Carmen. ¿Puedo traerle algo de beber? Todavía no. Se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad que debería haber sido incómoda, pero que en cambio se sentía emocionante. Primero, dime algo. ¿Es contra las reglas que una mesera se siente con un cliente? Carmen parpadeó. ¿Qué? Yo sí, definitivamente contra las reglas, muy contra las reglas. Incluso si el cliente insiste, especialmente si el cliente insiste. Carmen miró alrededor nerviosamente. Alfonso los observaba desde el podio de recepción con expresión de halcón. Señor de Mendoza. Alejandro. Alejandro, corrigió, y el nombre se sentía extrañamente íntimo en su lengua. No puedo sentarme con usted, podría perder mi trabajo. Algo se oscureció en los ojos de Alejandro. Tienes razón, lo siento, no quiero causarte problemas. Tomó la carta de menú. En ese caso, me gustaría ordenar. Durante la siguiente hora, Carmen sirvió a Alejandro su cena con perfecta eficiencia profesional. Él ordenó el salmón a la parrilla con espárragos. Ella trajo pan recién horneado con aceite de oliva y sal marina. Él preguntó sobre el vino y ella recomendó un albariño que había probado una vez en una cata para personal. Cada interacción era cortés, apropiada, completamente normal, excepto que no lo era, porque cada vez que Carmen se acercaba a la mesa, Alejandro encontraba una forma de extender el momento. Preguntaba sobre los ingredientes del plato, comentaba sobre el servicio excepcional, pedía recomendaciones que claramente no necesitaba, y cada vez sus ojos se demoraban en el rostro de Carmen un segundo más de lo necesario. ¿Cómo está todo? Carmen preguntó cuando llegó para recoger su plato principal vacío. Perfecto. Alejandro dobló su servilleta cuidadosamente. Aunque debo admitir que no vine aquí solo por la comida. El corazón de Carmen se aceleró. ¿No? No. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Vine a disculparme adecuadamente por el comportamiento de mi madre el martes. Fue inaceptable. Ya se disculpó. No es necesario. Sí, es necesario. Había una intensidad en su mirada que hizo que Carmen olvidara por un momento que estaban en un restaurante lleno de gente. Carmen, mi madre puede ser difícil, pero eso no es excusa para la forma en que te trató. Quería que supieras que no todos en mi familia son así. ¿Su familia? Carmen inclinó la cabeza. ¿Tiene hermanos? No, solo yo, lo cual, según mi madre, significa que tengo el deber sagrado de casarme bien, producir herederos y perpetuar el apellido Mendoza con toda su gloria y tradición. El sarcasmo en su voz era palpable. No hay presión. Carmen no pudo evitar una pequeña sonrisa. Suena agotador. No tienes idea. Alejandro le devolvió la sonrisa y por un momento fueron solo dos personas conectando, sin la barrera de clase, sin las expectativas sociales. ¿Y tú? ¿Tienes hermanos? No, solo mi abuela y yo. ¿Tus padres? Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, mi padre. Carmen se encogió de hombros, intentando parecer despreocupada, aunque el recuerdo todavía dolía. Digamos que él no estaba interesado en el paquete completo. Algo se suavizó en los ojos de Alejandro. Lo siento, no lo sientas. Mi abuela vale por 10 padres. Carmen se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo parada junto a su mesa. ¿Desea postre, el tiramisú o la panna cotta que mencioné? Ambos. ¿Ambos? Sí. Y necesitaré ayuda para decidir cuál es mejor, lo cual significa que necesitaré una segunda opinión. La miró directamente. Una opinión experta. Carmen entendió lo que estaba sugiriendo y su primer instinto fue decir que no. Era demasiado arriesgado. Alfonso podría verla, podría meterse en problemas, pero había algo en la forma en que Alejandro la miraba, como si ella fuera la única persona real en todo este restaurante de fantasía, que hizo que todas sus precauciones se derritieran. Dame 10 minutos, susurró. Hay un patio trasero donde el personal toma descansos.
Puedes, si quieres. Estaré allí. La sonrisa que Alejandro le dio valió todos los riesgos del mundo. 15 minutos después de decirle a Raúl que se tomaba su descanso y conseguir 2 platos de tiramisú y panna cotta de la cocina, Carmen salió al pequeño patio trasero del restaurante. Era un espacio humilde. Algunas mesas de plástico, ceniceros viejos, una enredadera de jazmín que alguien había plantado años atrás y que ahora trepaba salvajemente por la pared de ladrillos. Alejandro ya estaba allí, apoyado contra la pared, su chaqueta de traje colgada sobre una silla. Con las mangas de su camisa enrolladas hasta los codos y el cuello abierto, se veía menos como un magnate empresarial y más como un hombre normal. Casi. Hola, dijo Carmen, colocando los platos sobre una de las mesas de plástico. Hola. Alejandro se acercó, mirando los postres con diversión. ¿Siempre cumples tus promesas? Siempre. Carmen le pasó una cuchara. Prueba primero el tiramisú, es el favorito de la mayoría. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de plástico barata, y era tan absurdo, tan completamente fuera de lugar, que Carmen casi se ríe. Aquí estaba Alejandro de Mendoza, heredero de una fortuna que probablemente no podían imaginar, comiendo postre en una mesa de patio trasero como si fuera lo más natural del mundo. ¿En qué piensas?, preguntó él tomando un bocado del tiramisú. ¿Que esto es surrealista? ¿Por qué? Porque hace 5 días no sabía que existías. Y ahora estás aquí comiendo postre conmigo en el callejón trasero de mi trabajo. Alejandro dejó su cuchara. ¿Quieres que me vaya? No. La respuesta salió demasiado rápida, demasiado honesta. No, no quiero que te vayas. Bien. Tomó su cuchara de nuevo, probó la panna cotta, porque estoy exactamente donde quiero estar. ¿En un callejón trasero? Contigo. La simplicidad de su respuesta robó el aliento de Carmen. Se quedaron en silencio por un momento. El sonido de la ciudad de fondo, tráfico distante, risas de otros restaurantes, el zumbido suave del aire acondicionado. Carmen probó su propio postre, aunque apenas podía saborear nada con los nervios bailando en su estómago. Puedo sentir que quieres preguntarme algo, dijo Alejandro finalmente. Tu cara es muy expresiva. Carmen se mordió el labio. ¿Por qué viniste esta noche? Y no me digas que fue solo por el salmón. Alejandro dejó su cuchara, se inclinó hacia adelante y la miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se sintiera cargado. Porque no he podido dejar de pensar en ti desde el martes. Porque cuando regresé a casa esa noche, mi casa que tiene 10 habitaciones y está llena de arte que cuesta millones, todo se sentía vacío. Y luego pensé en tus ojos, en tu sonrisa, en la forma en que mantuviste tu dignidad cuando mi madre intentó humillarte, y se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración. Sé que esto es una locura, sé que apenas nos conocemos, pero tuve que volver, tuve que verte de nuevo. Carmen sintió como si su corazón fuera a explotar. Alejandro, dime que estoy loco, dime que estoy imaginando esta conexión, dime que me vaya y no volveré a molestarte. No puedo. Las palabras salieron en un susurro, porque yo también lo siento. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como ver el amanecer. Sí, sí. Y me asusta, porque esto, Carmen gesticuló entre ellos, esto no tiene sentido. Tú y yo somos de mundos completamente diferentes. ¿Y eso importa? En las películas románticas, no. En la vida real, Carmen negó con la cabeza. Tu madre me miró como si fuera algo que se pegó a su zapato. Y ella tiene razón en cierto sentido. Yo trabajo en un restaurante. Tú probablemente tienes tu propia empresa. 3, en realidad. Al ver la expresión de Carmen, Alejandro se rió. Lo siento, eso sonó presumido. Mi punto es que sí, venimos de diferentes circunstancias, pero eso no define quiénes somos. Seguro, porque desde donde estoy sentada define bastante. Carmen se puso de pie, inquieta. Alejandro, yo vivo en un apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel con mi abuela. Compartimos un baño. El agua caliente funciona solo si presionas el calentador exactamente en el ángulo correcto. Mis zapatos tienen agujeros que cubro con plantillas de cartón. Mi idea de un lujo es comprar la marca cara de café una vez al mes. Y mi madre me presiona para que me case con una mujer a la que no amo, porque su apellido suena bien en los círculos sociales correctos, respondió Alejandro, también poniéndose de pie. Vivo en una casa donde cada objeto tiene más valor que recuerdos. Asisto a eventos donde las personas sonríen mientras clavan puñales en tu espalda. He tenido 5 novias serias y las 5 estaban más interesadas en mi cuenta bancaria que en mí.
Se acercó a Carmen y ella tuvo que inclinar la cabeza para mantener el contacto visual. ¿Sabes qué es lo refrescante de ti, Carmen? Que no me pediste nada. No quisiste una foto para presumir en Instagram. No preguntaste sobre mis coches o mi casa. Solo me trataste como una persona. Como si importara por lo que soy, no por lo que tengo. Es porque no sabía quién eras, admitió Carmen. Si lo hubiera sabido, probablemente habría estado demasiado intimidada para hablar normalmente. ¿Y ahora que lo sabes? Carmen lo pensó. Todavía me intimidas, pero no por tu dinero. Me intimidas porque haces que sienta cosas que no debería sentir por alguien que acabo de conocer. Alejandro levantó su mano lentamente, dándole tiempo a Carmen para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, ahuecó su mejilla con su palma. Su mano era cálida, y Carmen se encontró inclinándose hacia el toque sin pensarlo. Dime que deje de venir aquí, dijo él en voz baja. Dime que esto es mala idea y me iré. No quiero complicar tu vida. Carmen debería decir que sí. Debería decirle que se fuera, que la dejara vivir su vida simple y segura. Debería proteger su corazón antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando abrió la boca, palabras completamente diferentes salieron. No quiero que dejes de venir. El pulgar de Alejandro acarició su mejilla. ¿Estás segura? No, no estoy segura de nada, pero... Carmen cubrió su mano con la suya. Quiero descubrirlo, contigo. Por un momento, Carmen pensó que la besaría. Vio la intención en sus ojos, en la forma en que su mirada bajó a sus labios, y ella quería que lo hiciera, con una intensidad que era casi dolorosa. Pero en cambio, Alejandro presionó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. Tenemos que hacer esto bien, murmuró. Despacio. No quiero que pierdas tu trabajo por mi culpa. No quiero que mi madre, Dios, mi madre. Abrió los ojos y había preocupación genuina en ellos. Carmen, necesitas saber que si seguimos por este camino, mi madre hará tu vida imposible. Ella es territorial con mi vida, especialmente cuando se trata de mujeres. ¿Todas tus novias han tenido que lidiar con ella? Las que consideraba apropiadas las toleraba, las que no. Alejandro hizo una mueca. Digamos que Isabella de Mendoza podría dar lecciones a la CIA sobre tácticas de intimidación. Carmen debería asustarse. Cualquier persona sensata se asustaría, pero había pasado toda su vida siendo subestimada, ignorada, tratada como si no importara. Y algo en la forma en que Alejandro la miraba, como si ella fuera valiosa, como si mereciera ser protegida, encendió un fuego en su pecho. No me asusta tu madre, dijo con más valentía de la que sentía. Alejandro sonrió. Eso es porque todavía no la has visto en acción. Carmen, la voz de Raúl desde la puerta trasera los hizo saltar. Tu descanso terminó hace 5 minutos. Alfonso está buscándote. Mierda. Carmen se apartó de Alejandro, su corazón latiendo por razones completamente diferentes ahora. Tengo que irme. Lo sé. Pero Alejandro no la soltó completamente. Sus dedos se deslizaron por su brazo antes de tomar su mano brevemente. ¿Cuándo es tu próximo día libre? Domingo. Pero los domingos son para mi abuela. ¿Puedo conocerla? Carmen lo miró con incredulidad. ¿Quieres conocer a mi abuela? Quiero conocer tu vida, quiero saber qué te hace feliz, qué comes en el desayuno, qué películas te hacen llorar, y si tu abuela es importante para ti, entonces es importante para mí. Dios, este hombre estaba haciendo que fuera muy difícil mantener la cabeza fría. Es muy protectora, y probablemente te hará 1000 preguntas incómodas. Cuento con ello. Alejandro le apretó la mano. ¿Domingo entonces? ¿Puedo llevarlas a almorzar a algún lugar bonito? No. Carmen negó con la cabeza. Si vienes, vienes a nuestro apartamento. Comeremos la comida casera de mi abuela. Verás cómo vivimos realmente, sin filtros, sin pretensiones. Y si eso te asusta... No me asusta, la interrumpió su voz firme. Mándame tu dirección. ¿Qué hora? 1 de la tarde, pero Alejandro, en serio, es un apartamento pequeño. No es... Es donde vives. Eso lo hace perfecto. Le dio una última sonrisa antes de soltarla. Ahora ve antes de que ese Alfonso me prohíba regresar. Carmen prácticamente flotó de regreso al comedor. Raúl la interceptó de inmediato, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Y bien? ¿Qué pasó? Nada. Carmen, tienes esa cara de algo definitivamente pasó. Él viene a almorzar el domingo, a mi apartamento, para conocer a mi abuela. Raúl silbó bajo. Mierda, esto va en serio. Es solo almuerzo. Seguro. Y yo solo trabajo aquí por diversión, no porque necesito pagar el alquiler. Raúl le dio un empujón juguetón. Ten cuidado, Carmen. Los cuentos de hadas son hermosos hasta que la calabaza se convierte de nuevo en carroza.
Carmen pasó el resto de su turno en una especie de neblina. Sirvió mesas, sonrió a los clientes, hizo su trabajo con eficiencia automática mientras su mente estaba en otro lugar completamente. Cuando Alejandro finalmente se fue, dejando otra propina generosa y una nota que decía simplemente hasta el domingo, Carmen tuvo que contenerse para no sonreír como una idiota enamorada. Pero no era amor. No podía ser amor. Era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado imposible. Entonces, ¿por qué su corazón insistía en latir el nombre de Alejandro con cada pulso? Esa noche, cuando regresó al apartamento, su abuela todavía estaba despierta, tejiendo una manta en el sofá mientras veía una telenovela. Llegas tarde, observó sin levantar la vista de su tejido. El trabajo estuvo ocupado. Carmen dejó caer su bolso y se desplomó en el sofá junto a su abuela. Abuela, necesito decirte algo. ¿Tiene que ver con ese muchacho Mendoza? Carmen parpadeó. ¿Cómo? Tienes esa mirada, como si hubieras tragado el sol y ahora brillara desde adentro. Su abuela dejó su tejido y tomó la mano de Carmen. Dime. Así que Carmen le contó sobre Alejandro regresando al restaurante, sobre la conversación en el patio trasero, sobre los postres compartidos y las confesiones susurradas, y finalmente sobre la invitación para el domingo. Su abuela escuchó en silencio, su rostro arrugado mostrando una mezcla de preocupación y ternura. ¿Y le dijiste que sí? Le dije que sí. Ay, Carmen. Su abuela suspiró, pero no parecía enojada. Mi niña valiente y tonta, ¿sabes en qué te estás metiendo? No, pero quiero intentarlo. Abuela, hace que sienta... Carmen buscó las palabras correctas. Como si importara, como si fuera más que solo una garzona tratando de sobrevivir. Me mira y veo en sus ojos que realmente me ve. El amor no paga las facturas, mi niña. Lo sé, pero... Carmen apretó la mano de su abuela. Mamá siempre decía que ella prefería haber tenido 6 años felices contigo y conmigo que 60 años miserables con alguien que no amaba. ¿No es eso lo que me enseñaste? ¿Que el amor vale la pena pelear por él? Su abuela tenía lágrimas en los ojos. Tu madre era una soñadora. Y mira cómo terminó. Feliz. Carmen insistió. Terminó feliz, aunque fue corto. Tú me lo dijiste 1000 veces, que incluso en el hospital, incluso sabiendo que se estaba muriendo, sonreía porque nos tuvo a nosotras. Y te dejó sola. Me dejó contigo. Y me dejó sabiendo que el amor real existe. Carmen besó la mejilla arrugada de su abuela. Solo dame una oportunidad con esto. Si sale mal, aprenderé. Si sale bien... Se encogió de hombros, pero su sonrisa era esperanzada. Tal vez tendré mi propia historia que contar. Su abuela la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, pero si ese muchacho lastima un solo cabello de tu cabeza, rico o no, le daré con mi chancla hasta que vea estrellas. ¿Entendido? Carmen se rió, abrazando a su abuela. Entendido. Y el domingo cocinaré mi pollo al ajillo especial. Si va a conocer a esta familia, que sepa que no necesitamos su dinero para comer como reyes. Mientras Carmen se preparaba para dormir esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Alejandro. Raúl me dio tu número. No lo mates. Le dije que era importante. Solo quería asegurarme de que llegaste bien a casa y decirte que no puedo dejar de pensar en esta noche. Hasta el domingo. Amén. Carmen leyó el mensaje 3 veces, su corazón haciendo cosas tontas en su pecho. Respondió, llegué bien. Mi abuela está emocionada de conocerte y un poco aterrada, pero no le digas que te dije. Hasta el domingo. La respuesta llegó inmediatamente. Las abuelas siempre me quieren. Tengo ese efecto. Confiado, ¿eh? Esperanzado, hay una diferencia. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Alejandro. Carmen se quedó mirando su teléfono en la oscuridad, una sonrisa tonta en su cara. Esto era una locura. Esto probablemente terminaría en desastre. Su abuela tenía razón al estar preocupada, pero por primera vez en años, Carmen sentía que estaba viviendo en lugar de solo sobreviviendo, y eso, decidió, valía cualquier riesgo. Lo que Carmen no sabía, mientras se quedaba dormida con su teléfono aferrado en su mano, era que en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, Isabella de Mendoza estaba sentada en su estudio privado, mirando una foto en su pantalla de computadora. Una foto de su hijo, tomada esa tarde por el chofer que Isabella había instruido para seguirlo. Una foto de Alejandro entrando al Jardín Dorado por segunda vez esa semana. Isabella tomó un sorbo de su vino tinto, sus ojos entrecerrados en concentración. Había notado algo diferente en Alejandro últimamente. Una distracción, una ligereza que no había visto en años, y eso era inaceptable.
Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Sebastián, necesito que investigues a alguien. Una tal Carmen Rosales. Trabaja en el Jardín Dorado. Quiero saber todo sobre ella antes del fin de semana. Familia, finanzas, historial, todo. Colgó sin esperar respuesta. Sebastián siempre cumplía. Isabella se recostó en su silla de cuero italiano, tamborileando sus dedos llenos de anillos en el reposabrazos. Si su hijo pensaba que podía perseguir a alguna garzona sin educación, sin su conocimiento, estaba muy equivocado. Isabela de Mendoza había pasado 30 años construyendo el imperio Mendoza después de la muerte de su esposo. No iba a permitir que todo se derrumbara porque Alejandro había decidido jugar a Romeo con alguna Julieta de clase baja. Si esta Carmen Rosales pensaba que podía enganchar a su hijo, estaba a punto de aprender una lección muy dolorosa sobre cómo funciona realmente el mundo. Isabella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa, solo determinación fría como el hielo. Que empiece el juego, murmuró para sí misma, levantando su copa de vino en un brindis silencioso. Y en algún lugar entre el sueño de Carmen lleno de ojos grises y sonrisas cálidas y la pesadilla que Isabella estaba planeando, el destino contenía el aliento, esperando ver qué lado ganaría. Porque en las historias de amor que cruzan barreras de clase, siempre hay dragones que enfrentar. Isabella de Mendoza era un dragón que respiraba fuego en forma de dinero, influencia y crueldad calculada. Y Carmen Rosales estaba a punto de descubrir exactamente qué tan calientes podían arder esas llamas. Entre rosas y espinas. Parte 3. El domingo que cambió todo. El domingo amaneció con un cielo azul tan perfecto que parecía una broma del universo. Carmen se despertó a las 7 de la mañana, aunque Alejandro no llegaría hasta la 1, y pasó las siguientes 6 horas en un estado de ansiedad productiva que habría impresionado incluso a su abuela. Limpió el apartamento hasta que cada superficie brillaba. Reorganizó los cojines del sofá 3 veces. Cambió su ropa 4 veces antes de decidirse por unos jeans oscuros y una blusa blanca sencilla que esperaba, decía, casual, pero hice un esfuerzo. Su abuela la observaba desde la cocina con una mezcla de diversión y ternura mientras preparaba su famoso pollo al ajillo, llenando el pequeño apartamento con aromas de ajo, pimiento y vino blanco. Carmen, vas a desgastar el piso si sigues paseándote así, comentó su abuela, removiendo la salsa con una cuchara de madera antigua que había pertenecido a la bisabuela de Carmen. No me estoy paseando. Claro que no. Solo has caminado de la ventana a la puerta 15 veces en los últimos 10 minutos. Carmen se dejó caer en una silla de la cocina, observando a su abuela cocinar. Había algo reconfortante en ver esas manos arrugadas trabajar con la precisión que solo viene de décadas de práctica. ¿Y si no le gusta? ¿El pollo? Imposible. Mi pollo es legendario. No me refiero al pollo, abuela, me refiero a esto. Carmen gesticuló alrededor del pequeño apartamento. Nosotras, nuestra vida. ¿Qué pasa si ve todo esto y se da cuenta de que somos demasiado diferentes? Su abuela dejó la cuchara y se volvió para mirar a Carmen directamente. Entonces no es el hombre correcto para ti. Carmen, escúchame bien. Si ese muchacho viene aquí y te juzga por el tamaño de tu apartamento o por la edad de nuestros muebles, entonces no vale ni un solo segundo de tu tiempo. ¿Me entiendes? Pero, pero nada. Su abuela tomó las manos de Carmen entre las suyas. Tu madre, que en paz descanse, me enseñó algo importante. Me dijo, mamá, el amor verdadero no se impresiona por lo que tienes, se impresiona por quién eres. Y tu madre tenía razón, aunque era más joven que tú cuando me dijo eso. Carmen sintió el escozor de las lágrimas. Te extraño, mamá. Yo también, mi niña. Todos los días. Su abuela le dio un apretón en las manos. Pero ella estaría orgullosa de ti, de la mujer en la que te has convertido. Trabajadora, honesta, valiente. Eso es lo que ese Alejandro debería ver, y si no lo ve, es su pérdida, no la tuya. El timbre del apartamento sonó exactamente a la 1 en punto, porque por supuesto que Alejandro era el tipo de persona que llegaba puntualmente. Carmen saltó de su silla tan rápido que casi la volcó. Respira, le recordó su abuela. Es solo un muchacho que probablemente vale más que todo este edificio. Un muchacho que está nervioso por impresionar a 2 mujeres en un apartamento pequeño. Ahora ve a abrir la puerta antes de que piense que lo dejaste plantado. Carmen caminó hacia la puerta, alisó su blusa una vez más, respiró profundo y abrió. Alejandro de Mendoza estaba en el pasillo mal iluminado de su edificio,
y la imagen era tan incongruente que Carmen casi se ríe. Llevaba jeans oscuros, algo que ella nunca lo había visto usar, y una camisa de manga larga azul claro enrollada hasta los codos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasando las manos por él nerviosamente, y en sus manos sostenía un ramo enorme de rosas amarillas y un pastel en una caja elegante de una pastelería que Carmen reconoció como la más cara de Madrid. Hola, dijo él, y había algo vulnerable en su sonrisa. ¿Llegué en el momento correcto? Perfectamente a tiempo. Carmen se hizo a un lado para dejarlo entrar. Pasa. Alejandro entró al pequeño apartamento y Carmen intentó verlo a través de sus ojos. La sala de estar, que era también comedor, con el sofá desgastado que habían comprado de segunda mano hace 10 años. La mesa de madera rayada donde comían, hacían puzzles y Carmen había hecho su tarea durante años. Las paredes pintadas de un amarillo descolorido que necesitaba desesperadamente una mano de pintura nueva. Las fotos enmarcadas baratas colgadas en la pared, Carmen en su graduación de secundaria, su abuela joven con su difunto esposo, la madre de Carmen sonriendo con un bebé en brazos. Pero Alejandro no miró el apartamento con juicio. En cambio, sus ojos recorrieron cada detalle con algo que parecía curiosidad genuina y tal vez un poco de nostalgia. Huele increíble, dijo, volviéndose hacia Carmen con una sonrisa, como un hogar de verdad. Eso es el pollo al ajillo de mi abuela. Tiene una receta secreta que guarda con su vida. ¿Secretos de familia? Me gustan los desafíos. Alejandro le extendió las flores. Estas son para ti. Y esto, levantó la caja del pastel, es para después. Tarta de Santiago de la pastelería Mallorca. Alejandro, no tenías que... Carmen tomó las flores, su aroma dulce llenando sus sentidos. Nadie le había regalado flores antes. Nadie. Quería hacerlo. Sus ojos se encontraron y por un momento el pequeño apartamento podría haber sido un palacio o una cabaña en el bosque, porque nada importaba excepto la forma en que él la miraba. Deja de hacer ojitos en el pasillo y trae a ese muchacho a la cocina. La voz de la abuela cortó el momento y Carmen se rió, nerviosa. Mi abuela no tiene filtro. Me gusta ya. Alejandro le guiñó un ojo y siguió a Carmen hacia la pequeña cocina, donde su abuela estaba de pie junto a la estufa, secándose las manos en su delantal floreado. La abuela de Carmen era una mujer pequeña, apenas llegaba al 1,50 m, con el cabello completamente blanco recogido en un moño y ojos cafés brillantes que evaluaban todo con la precisión de un cirujano. Miró a Alejandro de arriba abajo en 3 segundos completos, y Carmen pudo ver el momento exacto en que su abuela tomó su decisión sobre él. Así que tú eres el famoso Alejandro, dijo su abuela, cruzando los brazos, el muchacho rico que tiene a mi nieta caminando en círculos como un perro persiguiendo su cola. Abuela. Carmen sintió que su cara se ponía roja como un tomate, pero Alejandro se rió, una risa genuina y cálida. Se acercó a la abuela y le extendió la mano. Es un honor conocerla, señora. Carmen habla maravillas de usted. La abuela miró la mano extendida, luego lo miró a los ojos. Las manos son para dar, muchacho. Aquí nos abrazamos. Y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, lo atrajo hacia un abrazo sorprendentemente fuerte para alguien de su tamaño. Carmen vio algo cambiar en el rostro de Alejandro, una suavidad, una vulnerabilidad que no había visto antes. Cuando su abuela lo soltó, había un brillo en sus ojos que podría haber sido emoción. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te abrazó así, muchacho? Preguntó la abuela como si pudiera leer mentes. Hace mucho tiempo, admitió Alejandro en voz baja. Demasiado tiempo. La abuela sintió, satisfecha. Entonces sentémonos. La comida está lista y en esta casa los problemas se discuten con el estómago lleno. Los siguientes minutos fueron un frenesí de actividad. Carmen puso la mesa con sus platos desparejados, ninguno de los cuales hacía juego con los otros, porque los habían comprado en diferentes momentos, cuando el dinero lo permitía. Colocó los cubiertos que tenían años, algunos con mangos ligeramente doblados. Dobló servilletas de papel en triángulos, deseando tener servilletas de tela como las del restaurante. Pero cuando finalmente se sentaron a comer, con el pollo al ajillo en el centro de la mesa humeante y glorioso, rodeado de patatas asadas y una ensalada simple, nada de eso pareció importar. Alejandro tomó su primer bocado del pollo y sus ojos se cerraron. Dios mío, murmuró. Señora, esto es el mejor pollo que he probado en mi vida. La abuela sonrió con satisfacción. ¿Mejor que en tus restaurantes caros? Ni siquiera es una competencia.
Esto es hecho con amor. Se nota la diferencia. Eres un muchacho inteligente. La abuela sirvió más pollo en su plato. Come. Estás muy delgado. ¿Tu madre no te alimenta? Alejandro se rió, pero había un toque de amargura en el sonido. Mi madre cree que la comida es combustible, nada más. Tenemos un chef que prepara comidas nutricionalmente balanceadas y porcionadas exactamente. Es eficiente. Eficiente. La abuela resopló. La comida no es sobre eficiencia, es sobre familia, sobre amor, sobre sentarse juntos y compartir el día. ¿Comes solo, muchacho? Casi siempre. Mi madre tiene eventos sociales la mayoría de las noches. Yo como en mi oficina o en algún restaurante entre reuniones. Carmen sintió una punzada en el pecho. Había asumido que la vida de Alejandro era perfecta, que el dinero resolvía todos los problemas. Pero ahora, viéndolo sentado en su pequeña cocina, comiendo pollo casero con una expresión de asombro genuino, se dio cuenta de que tal vez el dinero olvidaba algunos problemas, pero creaba otros completamente diferentes. Bueno, mientras estés con mi Carmen, comerás como Dios manda, con familia. La abuela apuntó su tenedor hacia él. Y ahora hablemos de cosas importantes. ¿Cuáles son tus intenciones con mi nieta? Abuela. Carmen quería que la tierra se la tragara. ¿Qué? Es una pregunta legítima. Este muchacho viene de un mundo donde las personas juegan con las emociones de otros como si fueran juguetes. Necesito saber si es serio. Alejandro dejó su tenedor y miró directamente a la abuela. Mis intenciones son conocer a Carmen, pasar tiempo con ella, aprender qué la hace feliz y, si me lo permite, ser parte de esa felicidad. No estoy jugando. No busco una aventura o un entretenimiento. Carmen es. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Ella es como aire fresco en un mundo donde he estado respirando humo durante años. El silencio que siguió fue denso. Carmen sentía su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que ambos podían escucharlo. Su abuela estudió a Alejandro por un largo momento, sus ojos viejos pero afilados, evaluando cada gesto, cada expresión. Finalmente asintió. Está bien, pero escúchame bien, Alejandro de Mendoza. Mi nieta ha sido subestimada toda su vida por personas que creen que el dinero determina el valor. Si tú eres uno de esos, mejor márchate ahora antes de que alguien salga lastimado. No lo soy, respondió Alejandro con firmeza. Y con el debido respeto, señora, también he sido juzgado toda mi vida. La gente ve mi apellido y asume que soy arrogante, superficial, que compro mi camino a través de la vida. Carmen es la primera persona en años que me miró y vio simplemente a mí. La abuela de Carmen tomó un sorbo de su agua, luego sonrió. Entonces tal vez ustedes dos tienen más en común de lo que pensé. Ahora, terminen de comer antes de que se enfríe. Y Alejandro, cuéntame sobre tu vida. La real, no la versión de revista. Lo que siguió fue la comida más extraordinariamente ordinaria que Carmen había experimentado. Alejandro les contó sobre su vida, pero no la versión glamorosa que aparecía en las páginas de Sociedad. Les habló sobre la presión constante de llevar el apellido Mendoza, sobre las expectativas imposibles de su madre, sobre la soledad de crecer en una casa enorme llena de personal pero vacía de calidez. Les contó sobre su padre, que había muerto cuando Alejandro tenía 12 años, dejándolo como el único heredero masculino de un imperio que no había pedido. Les habló sobre cómo había aprendido a usar trajes antes de aprender a ser el mismo, cómo cada relación que había tenido estaba contaminada por el dinero, las expectativas, las agendas ocultas. Nunca supe si las personas me querían por mí o por lo que podía hacer por ellas, admitió, girando su vaso de agua entre sus manos. Hasta que conocí a Carmen. Ella me pidió que me fuera. Literalmente me dijo que dejara de venir al restaurante si iba a complicar su vida. ¿Saben lo refrescante que es que alguien no quiera algo de ti? La abuela de Carmen se rió. Esa es mi nieta, terca como su abuelo, que en paz descanse. Después del almuerzo, cuando Carmen se levantó para limpiar, Alejandro insistió en ayudar. No, no, los invitados no lavan platos, protestó su abuela, pero Alejandro ya estaba de pie, recogiendo platos. Insisto. Además, miró a Carmen con una sonrisa, es una buena oportunidad para robar más tiempo con tu nieta. Ay, este muchacho es peligroso, murmuró la abuela, pero Carmen notó la sonrisa en sus labios mientras se retiraba a la sala con su tejido. En la pequeña cocina, Carmen lavaba mientras Alejandro secaba,
Un baile doméstico sorprendentemente cómodo considerando que habían compartido solo un puñado de conversaciones. Sus hombros se rozaban ocasionalmente en el espacio limitado y cada contacto enviaba pequeñas chispas de electricidad por la columna de Carmen. Tu abuela es increíble, dijo Alejandro secando un plato con el trapo de cocina desgastado. Me recuerda a alguien real, como tú. ¿Qué significa eso? ¿Real? La mayoría de las personas en mi vida usan máscaras. Dicen lo que creen que quiero escuchar. Sonríen cuando quieren gritar. Tu abuela me preguntó directamente cuáles eran mis intenciones. Me abrazó sin conocerme. Cocinó no con amor, no con una receta de chef de 3 estrellas Michelin. Es. Hizo una pausa, buscando las palabras. Es auténtica, como tú. Carmen le pasó otro plato, sus dedos rozándose bajo el agua jabonosa. ¿Sabes lo extraño que es para mí? Tú, aquí, secando mis platos. Hace una semana eras solo otro cliente rico. Ahora estás. Gesticuló torpemente con sus manos mojadas. Aquí. Aquí. ¿Quieres que me vaya? No. La respuesta fue inmediata, honesta. Pero tampoco sé qué hacer contigo. Esto no es normal. Esto no es mi vida. Alejandro dejó el plato y el trapo y se volvió para enfrentarla completamente. Tal vez podría ser tu vida. Tal vez podría ser nuestra vida. Alejandro, escúchame. Tomó sus manos sin importarle que estuvieran mojadas y jabonosas. Sé que esto es rápido. Sé que apenas nos conocemos, pero no puedo recordar la última vez que me sentí así, como si pudiera respirar realmente, como si estuviera despierto en lugar de simplemente existiendo. Carmen quería creerlo. Dios, cómo quería creerlo. Pero años de decepciones, de ver cómo el dinero corrompía todo lo que tocaba, la hacían cautelosa. ¿Y qué pasa cuando tu madre descubra que estás pasando tiempo conmigo? ¿Qué pasa cuando tu mundo y mi mundo colisionen de verdad? Los enfrentamos juntos. Suena simple cuando lo dices así. No es simple, va a ser complicado y probablemente doloroso. Pero Carmen, sus ojos grises se clavaron en los suyos. Algunas cosas valen la complicación. Algunas cosas valen la pelea. Y creo que esto nosotros vale cada segundo difícil que viene. Carmen estaba a punto de responder cuando el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Él hizo una mueca al ver la pantalla. Es mi madre. Lleva llamándome toda la mañana. Deberías contestar. No quiero. Sé exactamente qué dirá, que olvidé algún evento social importante, o que Victoria Salazar preguntó por mí, o que necesito aprobar alguna inversión. Pero el teléfono seguía sonando, insistente. Mierda, lo siento, dame un segundo. Alejandro salió al pasillo y Carmen pudo escuchar retazos de la conversación a través de la puerta delgada. Sí, madre. No, no estaba disponible. Importa dónde estoy, no es asunto tuyo. Madre, tengo 32 años, no necesito... Un suspiro frustrado. Bien, estaré allí en 2 horas. Sí, madre. Adiós. Cuando regresó a la cocina había tensión en su mandíbula. Lo siento. Mi madre ha organizado una cena de última hora con los Salazar. Aparentemente es absolutamente crucial que esté allí. La familia Victoria, dijo Carmen, intentando mantener su voz neutral.